Bueno, esto ya lo sabemos. Básicamente, ¿qué es Internet? Internet es un gran conjunto de muchas cosas que funciona literalmente porque se ha trabajado por mucho tiempo para que esto, para crear muchos engrudos y que todos los engrudos permitan que efectivamente funcione. En Internet tenemos millones de computadores conectados. Entenderemos como los hosts o end systems a los computadores que nosotros usamos en el trabajo, en casa, a nuestros celulares, cualquier dispositivo básicamente que se conecte a Internet, y estos correrán o ejecutarán aplicaciones de red. Después de eso, lo que hay son enlaces, distintos tipos de enlaces dependiendo de la tecnología del dispositivo que estamos usando. Estos pudiesen ser por cable o inalámbricos, y para eso entenderemos el concepto de bandwidth o ancho de banda, para entender básicamente la velocidad o el desempeño del enlace. Y para unir estas cosas tenemos routers que básicamente tienen la funcionalidad de recibir paquetería, procesarla y después enviarla hacia el destino. Súper simple. Por supuesto, la data no puede llegar completa, así que se divide en pequeños trozos y esos trozos se procesan uno a uno a alta velocidad. Vamos a hablar más de eso en detalle en los próximos capítulos. Bueno, hoy en día eso es Internet para todo. Ejemplos muchos, como ese marco de fotos, el típico refrigerador, ¿qué más? Bueno, la telefonía IP que está hoy en día en todos lados, el de la tostadora que se programa de acuerdo al tiempo, es un poco ya ridículo para mí, pero si llega a ese nivel. En fin, todo se puede interconectar y ahí viene el tema del Internet de las cosas, que es uno de los temas que está más en moda últimamente. Ejemplos de los protocolos: bueno, TCP para la capa de transporte, IP, la capa de red, HTTP a nivel de aplicación, igual que Skype, o el 802.11 que está a nivel de enlace. Los estándares de Internet provienen básicamente de dos organizaciones. Provienen de una organización a través de los RFC, que son los Request for Comments. Básicamente, bueno, la historia de Request for Comments, brevemente, efectivamente cuando nace Internet, se empieza a crear Internet, había un gran foro, que era una lista de correos. Entonces en la lista de correos, efectivamente cuando alguien proponía un estándar, pedía comentarios, y de ahí vienen los Request for Comments. Se estandarizaron posteriormente y la IETF los tomó como un arma de trabajo y actualmente son efectivamente la forma de definir estándares sobre Internet. Básicamente Internet se puede entender como una gran red que ofrece servicios, y esos servicios están basados en una gran infraestructura sobre los cuales podemos ejecutar las distintas ideas o aplicaciones que vayamos creando. Ejemplos de ellas: la misma web, voz sobre IP, emails, los juegos, etc. Esta capa de servicios, ¿por qué se me abre la puerta? Adelante. Bueno, esta capa requiere una API de hecho para funcionar, y esa API a lo largo del tiempo más o menos se ha ido estandarizando, y lo que hace básicamente es proveernos la factibilidad para poder efectivamente desarrollar aplicaciones que trabajen en la red. Lo simpático de esto es que se ha ido construyendo como una analogía al servicio de correos común y corriente, y efectivamente la mayoría de los protocolos famosos que se usan hoy en día son réplicas casi exactas del protocolo que usa correos para entregar mensajería. Entonces, rápidamente, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de mensajes específicos y reacciones a esos mensajes. Básicamente eso es un protocolo, súper simple. Lo importante del protocolo es que define, como dice acá, un formato, define un orden y define acciones. Ejemplos de protocolos: por ejemplo, cuando ustedes preguntan la hora. Ante la pregunta, por favor, ¿me puedes decir la hora?, existe una respuesta que es estándar. Todos respondemos de la misma forma. Eso porque es una especie de convención social. Eso ya se subentiende como una especie de protocolo. Para efectos de la red, bueno, los distintos hosts, entre ellos, cuando requieren interactuar, por ejemplo, cuando yo solicito una página web, existe una secuencia de pasos que deben cumplirse para que efectivamente yo pueda descargar la web a través del browser. Esa secuencia de pasos está definida en un protocolo. Y como dice acá, básicamente toda actividad de comunicación sobre Internet está regida por un protocolo. Aquí un ejemplo. Bueno, el primer caso es básicamente
a un saludo se responde con un saludo, y después a la pregunta, si me puedes decir la hora, se responde efectivamente con la hora. Eso es un protocolo a nivel de humano. A nivel de máquina, brevemente, el ejemplo en TCP, cuando se hace una petición de conexión en TCP, efectivamente viene una respuesta que tiene un cierto formato esperado, y después, si ese formato corresponde y está correcto, yo puedo recién realizar, en este caso, una solicitud de GET, que es parte del protocolo HTTP. Y ante ese GET obtengo bueno, pudiese ser FTP también, que también trabajo con GET. Obtengo un archivo. Ok. Eso es más o menos a la rápida Internet, a lo que estamos acostumbrados. Veamos ahora las dos partes, porque la red la podemos partir en dos. Básicamente, todos los entes que interactúan en la red, los que están en el borde de la red o en el edge, y el resto, lo que ocurre adentro sobre lo que no tenemos control. A eso le llamaremos el core o el núcleo de la red. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que encontramos en el edge? En el edge encontraremos, como se decía en las primeras slides, lo que se conoce como los end systems, o básicamente todo terminal que está al final de una línea. Entre dos puntos sobre Internet siempre habrá un camino. Entonces, esos dos puntos pertenecen siempre al edge y el camino está controlado por todos los elementos que pertenecen al core. Ejemplos de estos puntos del camino, los extremos, son cualquier terminal, como sus computadores, celulares, etc., o los servidores. Los servidores también se entenderán como un elemento del edge, puesto que no participan en ningún caso de las decisiones que se ejercen sobre la paquetería que se transmite. Es sencillamente una máquina más que reacciona a solicitudes. También en el edge podremos encontrar, por ejemplo, redes de acceso. El router que uno tiene en casa, ¿cierto? Que tiene un puerto, una entrada inalámbrica, un punto de acceso. Ese punto de acceso efectivamente está en el límite, está en el borde. Tiene un trabajo distinto al de una máquina. Un computador nos cumple propósitos, ¿cierto? Podemos hacer tareas en el computador. La tarea del punto de acceso es más limitada, pero está de igual forma en el límite, puesto que es la entrada que tienen todos los dispositivos para llegar a la red. Lo mismo puede pasar con un router. Un router también se entiende como un ente que está en el borde. ¿Y qué es lo que habrá entonces en el núcleo? Básicamente todo lo demás. Todos los routers que hay en el camino y que permiten la conexión entre un punto y otro, y todas las redes que hay también entre medio, dado por los ISPs locales, los ISPs regionales, y así hacia arriba en la gran cadena de ISPs que permiten que efectivamente Internet funcione a través de los distintos países. Entonces, ¿cómo se conectan básicamente estos end systems a un router en la red? En el edge, perdón. Básicamente cualquier end system requerirá un punto de acceso. Esos pueden ser los que hay en casa, pueden ser los que hay en instituciones como la universidad o como las empresas donde probablemente trabajan, o como las antenas de celular, que efectivamente también funcionan de la misma manera, solo que son a gran escala, pero son puntos de acceso. Por supuesto, siempre estamos pendientes del ancho de banda. A distinto nivel tenemos anchos de banda distintos. No es comparable el punto de acceso en casa con la antena de celular que probablemente hay cerca de acá. Sus anchos de banda son groseramente distintos. Y por supuesto, también habrá dispositivos que están compartidos y dispositivos que son dedicados. Cuando yo me conecto al router de manera física, esa conexión se trabaja efectivamente de manera distinta a la conexión que tiene, citando el mismo ejemplo, su celular a la antena sobre la que está conectada, o el mismo celular al punto de acceso. Esa conexión es distinta y se maneja de forma distinta. Bueno, existen básicamente tres grandes formas de conectarnos a la red desde casa. La primera y más estándar es la que se entiende como el Digital Subscriber Line o el DSL. Esta es la forma más estándar y está basada sobre el teléfono, por lo tanto fue la primera que en casi todos los países se fue implementando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les decía, se ocupa la línea de teléfono. Y lo que podemos hacer es, como la línea de teléfono tiene algunas ventajas, dada su naturaleza, efectivamente podemos transmitir voz y datos al mismo tiempo ocupando distintas frecuencias. Para poder ocupar las distintas frecuencias, efectivamente entre casa y el nodo existirán más de un multiplexor que podrán diferenciar cuando yo estoy hablando por teléfono versus cuando estoy navegando. Hoy en día,
Recordemos que antes, cuando habían modems de teléfono, efectivamente la navegación era solo un sonido. Se trabajaba de forma distinta. Lo importante es que podemos usar la línea de teléfono existente, que probablemente ya está en todas las casas o en la mayoría de las casas. De esta forma podemos sacar datos y voz hacia donde corresponde. La voz siempre se irá a la línea, a la red de telefonía, y la data se irá a la red de telefonía también, pero que va en paralelo y que permite el acceso a internet. Entenderemos que el DSL, así como está, en sus primeras versiones, normalmente permite anchos de banda de alrededor de 2.5 megabits por segundo, pero en la práctica alcanzan más o menos en 1 megabit por segundo, y con las distintas versiones e iteraciones que ha sufrido el DSL podemos llegar hasta 24 megabits por segundo en velocidad de bajada, pero lo que es estándar en la práctica son alrededor de 10 megabits por segundo. O sea, básicamente tenemos una asimetría que es natural debido al medio en el que estamos transportando los datos. Interesante es en todo caso, por ejemplo, Telefónica planea el próximo año ofrecer internet simétrico, gracias a que ha ido reemplazando su red y ya no usa teléfono sino ocupa fibra óptica. La fibra óptica sí permite una simetría entre la subida y la baja. El segundo tipo, más común, que también se encuentra en Chile, es distribuir internet por cable. Literalmente es por la televisión por cable. Básicamente esta vez tendremos un cable coaxial, a diferencia del teléfono. Y el cable coaxial de por sí se transmite en muchos canales en frecuencias distintas. Esa es la forma en que recibimos los canales del cable. Bueno, podemos agregar sencillamente una frecuencia más y esa frecuencia adicional va a ser el internet. Así que no hay gran problema, de hecho podemos agregar una o más, dependiendo de cuánto nos permita nuestro proveedor de internet. Por supuesto, al ser una tecnología de otra naturaleza, requiere algún tipo de control. Tenemos que aplicar un mínimo de algoritmos que permitan optimizar el uso tanto de los canales de vídeo como de los canales de información. Es necesario entonces aplicar un manejo que no es requerido por el lado del teléfono. Otra gran diferencia que tenemos acá es que efectivamente el cable coaxial, está compartido. Esto es básicamente por diseño. Cuando se diseñó la línea de teléfono, se pensó en entregar un servicio persona a persona, casa a casa. Entonces lo que se hace, probablemente ustedes han conocido más de un caso de personas que llegan a vivir a condominios nuevos o a sectores nuevos, donde efectivamente hay un cierto número limitado de teléfonos que se pueden vender. De ahí en adelante la gente queda sin teléfono, o les venden el teléfono y no funciona. Eso es básicamente porque el teléfono se le garantiza acceso de uno a uno. El caso de la red de cable funciona distinto. La red de cable ofrece un servicio que por naturaleza es compartido. Y eso que parece una ventaja, y que efectivamente es una ventaja para el servicio de televisión, se convierte en un problema para el servicio de red. Por lo tanto, efectivamente tenemos que aplicar algunos algoritmos adicionales para poder distinguir no solo entre el canal y el dato, sino que además entre el origen del dato. Es un poco más complejo compartir internet a través del cable. Tiene una asimetría, igual que la línea de teléfono, eso es inevitable dado que el medio no permite transmisión simétrica, pero tiene mucho mejor rendimiento. En promedio, algo así como 30 megas de bajada y 2 megas de subida. Es bastante mejor que tener el servicio telefónico. ¿Qué más? Otra gran diferencia, por lo menos hoy en día, es que efectivamente las redes de cable ocupan cable coaxial en tramos cortos. Una vez que salen de las casas, los puntos están unidos por definición por fibra óptica. Por eso es factible compartir mucho internet a muchas personas usando el mismo cable, porque la fibra óptica, al ser uno de los medios más óptimos para transmitir datos, nos permite efectivamente esa capacidad de compartir el ancho de banda entre mucha gente. Bueno, aquí se ve precisamente que la data y los canales de televisión se transmiten en diferentes frecuencias. Y en vez de tener un nodo donde hay un multiplexer, en este caso lo que se tiene es una especie de cable modem que agrupa un conjunto de casas, y esas casas en conjunto envían mensajería vía ISP. Es un diseño de arquitectura completamente distinto, pero que cumple la misma función.
El tercer otro método tradicional de acceso es sencillamente cómo accedemos en casa. Normalmente los métodos anteriores son los que nos ofrecen nuestros proveedores de internet, pero como conectarnos a eso hoy en día es insuficiente, puesto que tenemos más de un dispositivo en casa. Lo que hace nuestro proveedor de internet es efectivamente agregarnos un router con un puerto de acceso inalámbrico, y de esa forma todos los dispositivos que hay en casa se pueden conectar directamente. Ese esquema está dibujado acá. Entonces lo que ustedes tienen es que efectivamente viene un tipo de servicio, que puede ser coaxial, puede ser fibra óptica o puede ser línea de teléfono, hacia un multiplexor que hay en casa, y ese que trabaja haciendo el efecto de modem es el que efectivamente se comunica con el router, y después el router se comunica con el punto de acceso. Lógicamente estos tres dispositivos no viven por separado en casa, sino que nosotros tenemos una gran máquina casi todos, y que se comporta de manera adecuada dependiendo del nivel, del tipo de conexión que está recibiendo. En fin, bueno, aquí está el ejemplo de todas las interacciones que efectivamente hay en casa. Y como les decía, normalmente, bueno, probablemente para la realidad de los autores, que debe ser Estados Unidos, efectivamente estos dos dispositivos, router y punto de acceso, están juntos y el modem está separado. Me recuerdo que antiguamente era así acá. Hoy en día los servicios se ofrecen todos juntos. Efectivamente tenemos una pura caja que hace todo. No sé, 10 años atrás me recuerdo en casa haber tenido el modem y al lado el router, y el router era mío. Por supuesto, a nivel empresarial se tiene una arquitectura similar, pero no igual. A nivel empresarial, lo que va a pasar es que se tiene uno o más proveedores de internet, puesto que se requiere resiliencia de las conexiones o mayor velocidad, y todas esas entradas y salidas irán a dar efectivamente a un solo gran router institucional, y sobre ese router se construirán efectivamente sus redes, que es lo que va a sacar la universidad, probablemente en sus empresas, etcétera, etcétera. Y de ahí hacia abajo se irán disponiendo los diferentes servicios o los accesos que se necesiten para que todos los usuarios tengan efectivamente internet. Este es el esquema, como dice acá, típicamente usado en compañías, universidades, cualquier tipo de ente con muchos usuarios. Tendrán diferentes velocidades dependiendo de la tecnología que se pague. Normalmente oscila entre 100 megabits por segundo y 1 gigabits por segundo. Y básicamente hoy en día no existe dispositivo que no se conecte a través del protocolo Ethernet. Antiguamente había más de un protocolo, pero hoy en día se entiende que Ethernet es el estándar de facto. Por lo tanto, todo está conectado a través de Ethernet, sea en su versión alámbrica o en su versión inalámbrica. Bueno, se puede analizar de manera separada el tipo inalámbrico, ¿cierto? Las redes de acceso inalámbricas. Las redes de acceso inalámbrica por defecto son redes compartidas. A ver, hay uno o más dispositivos que compiten efectivamente por tener acceso hacia el punto de acceso, vale la redundancia, y se dividen en dos. Tenemos, ¿cierto?, nuestra LAN inalámbrica, la de casa, donde podemos manejar, no sé, algo así como 200, un poco más de 200 dispositivos sin problemas, que tiene un alcance limitado. Probablemente se han hecho la prueba en casa, no es más que una cuadra en plano, dependiendo del material de construcción es menos que eso, y que se rige hoy en día por yo diría en casi todos lados por el 802.11g o el 802.11n, que son las versiones del protocolo Wi-Fi que se usan, que van por supuesto desde los 54 megabits por segundo en adelante. En el otro extremo también serán redes inalámbricas todo lo que corresponde a la telefonía celular. Por supuesto, la telefonía celular funciona controlada por las empresas de telecomunicaciones. Nosotros como usuarios finales no podemos hacer mucho. Dado eso, ofrece una cobertura que es mucho más grande. Básicamente una antena, en su mejor caso, es capaz de cubrir hasta 10 kilómetros. En la práctica no es así, hay antenas más o menos como cada 1 kilómetro. Sus velocidades son variables dependiendo de la tecnología. Bueno, con 4G es mucho más que 10 megabits por segundo. Y actualmente los dos modos más usados son el 3G y el 4G en su versión LTE, que deberíamos verlos más adelante. Ok, entonces en esta historia, ¿cuál es el rol de los hosts? O básicamente los dispositivos que son los que usamos nosotros. Básicamente su trabajo es sencillamente enviar datos o recibir datos. Como dice acá, en el caso de enviar datos, existirá una función que envía datos.
que toma efectivamente un mensaje que proviene de una aplicación, lo dividirá en pequeños trozos llamados paquetes, que tienen un largo definido, y estos se transmitirán a una cierta tasa de transferencia, ¿cierto?, en un cierto medio físico. Ese medio físico, por supuesto, tendrá una cierta capacidad, y esa capacidad definirá el máximo de ancho de banda posible a usar para transmitir datos. Bueno, hay una relación que nos permite calcular básicamente el atraso de transmisión de paquetes solo correspondiente a la tasa de transferencia que existe en el medio. Y esa es más o menos el tamaño de lo que estamos enviando dividido por la capacidad o el ancho de banda que presenta el medio donde nos estamos moviendo. Hay más fuentes de atraso, por supuesto, las vamos a ver más adelante, pero la fuente de atraso más importante y por definición es la que corresponde solo a la transmisión. Comprenderán que no es lo mismo enviar un paquete entre Santiago y Valparaíso que enviar el mismo paquete entre Santiago y Sergio en Florida, que recibe todas las transferencias, o en ¿cómo se llama esta otra ciudad? En California, ahí está el otro nodo donde llega todo lo que va de Chile. Entonces hay un cierto sacrificio que tenemos que pagar por comunicarnos con el resto del mundo, y ese es el atraso más significativo. Bueno, eso es por el lado del software. Por el lado de lo físico, ¿cierto? Lo único que nos interesará serán los medios de propagación, porque en realidad es lo único sobre lo que tenemos control. ¿Qué es lo que se propaga? Efectivamente se propagan bits representados como, creo que no haya, representados como los golpes de corriente que viajan, adelante, que viajan en un cable. Básicamente entenderemos como el enlace físico a lo que está entre el que transmite y el que recibe. Como una buena abstracción podemos decir que todo lo que hay entre medio se entenderá efectivamente como el enlace físico. Por supuesto que hay varios cambios de medio en el camino, pero como una buena abstracción podemos considerar todo como un gran tubo, una gran manguera que une dos puntos y que permite enviar información de un lado a otro. Tendremos dos, podemos dividir esto en dos. Los enlaces físicos básicamente pueden ser guiados, quiere decir que existe un cable o algo que nos permite enviar el golpe de corriente, o pudiesen ser no guiados o libres, porque precisamente las señales se propagan libremente, que precisamente es la conexión inalámbrica, todo se propaga a través del aire. Bueno, nuestro mejor amigo en el caso de los dispositivos guiados es el que efectivamente es cable cruzado, que hasta el día de hoy sigue siendo el cable más usado para construir redes a lo largo del mundo, y que bueno, oscila, ¿cierto?, en casas, en el cable de categoría 5 que permite hasta 100 megabits por segundo. Rara vez llega hasta 1 gigabit, puesto que los routers en casa no dan eso. Y en las empresas normalmente usamos categoría 6, que va entre 1 gigabit por segundo a 10 gigabits por segundo. Por supuesto hay otros tipos de cables, pero esos son los más usados. Otros ejemplos de medio físico, el cable coaxial, que lo habíamos visto, ¿cierto?, que básicamente se compone de dos conductores de cobre que permiten pasar la información. Tiene la propiedad de ser bidireccional. Eso es una ventaja versus a otros tipos de propagación. Por ejemplo, en el cable cruzado o cuando transmitimos por aire, efectivamente tenemos que aplicar algoritmos que permitan un entendimiento común entre los dos lados. No es necesario eso en el cable coaxial. Y el cable coaxial es el que genera la idea de broadband, o esta cosa de, ¿cómo se llama en español? Banda ancha, ¿cierto? Esta idea de que muchas personas pueden efectivamente acceder a mucha velocidad viene del mundo del cable coaxial. Y lo que se usa hoy en día para todas las transmisiones importantes, ¿cierto?, de gran peso, es sencillamente la fibra óptica, que es un cable muy particular, que se compone de una fibra de vidrio que permite propagar de manera eficiente a la velocidad de la luz y sin pérdidas, que es una debilidad, ¿cierto?, que tienen los otros medios. Los otros medios sufren por la interferencia, por lo tanto requieren ser blindados, en fin, hay todo un trabajo que se hace por medio. La fibra óptica es un poquito más resiliente, también va blindada, pero es un poquito más resiliente, y permite acarrear la información como sencillamente rayos de luz de manera más natural, ¿cierto? La ventaja es que hoy en día tenemos fotodetectores que son muy veloces, por lo tanto podemos transmitir información a una tasa que es mucho más grande que usando el coaxial o el cable común y corriente, ¿cierto?, el RJ45, no el cable, el conector. Y nos da un mínimo, en el caso de la fibra óptica, de 10 gigabits por segundo,
pero por supuesto ya hoy en día, este año hubieron pruebas mucho mayores a 100 gigabits por segundo entre distancias no menores, cientos de kilómetros. Porque la tecnología tanto en el cable, como en los fotodetectores, como en los retransmisores, ha ido aumentando mucho en los últimos años. La gran ventaja de la fibra óptica versus los otros medios de transmisión es efectivamente que tiene una tasa de error muy baja. ¿Por qué? Porque los repetidores son muy eficientes, son capaces de detectar hasta el más mínimo cambio que hay en la luz y, lo más importante, es inmune efectivamente al electromagnetismo, puesto que la luz, para desviarse, requeriría una cantidad de electromagnetismo que es muy grande. No así en el caso del golpe de corriente, puesto que la corriente efectivamente sufre con el magnetismo, si se acuerdan de física. No es el caso de la luz no sufre con el magnetismo, por lo tanto van a ver que los cables de fibra óptica van mezclados con los cables de corriente y no pasa nada. Es la gran ventaja que tiene la fibra óptica. El otro ejemplo que habíamos hablado, ¿cierto? La transmisión por aire o usando ondas de radio. Lo que hace básicamente es enviar todo a través del espectro electromagnético, igual que el televisor, igual que la radio común y corriente. No necesita un medio cableado, ¿cierto? También es bidireccional, requiere sí un protocolo para que pueda efectivamente la antena distinguir entre lo que entra y lo que sale, pero es bidireccional. Y tiene el gran problema de que sufre efectivamente efectos de propagación dados por el ambiente. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de usar Entel hace como 10 años. Bueno, yo vivía en el campo, entonces tenía Entel y efectivamente Entel sufría con la niebla, sufría con la lluvia, sufría con el viento, puesto que era efectivamente internet provista a través de microondas. Entonces cualquier alteración que hubiese en el medio ambiente mataba la transmisión de microondas. Los tipos más clásicos, ¿cierto? La señal de microondas, que es la que usa la televisión para propagarse. El Wi-Fi de casa, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Las antenas celulares o la internet satelital, que no es muy común para nosotros, simples mortales, pero que hay algunas empresas o medios, como por ejemplo el ejército, que sí dependen fuertemente de la telefonía satelital y la internet satelital en general. Algunos detalles interesantes de satélite: la velocidad del satélite en general es bastante buena, pero es oscilante, va desde los kilobits por segundo hasta los megabits por segundo. Tiene un atraso inevitable, hay que subir y bajar. Ese atraso fijo son 270 milisegundos, atraso que no necesariamente tienen los otros medios de transmisión. Y por supuesto ese atraso está influenciado por muchas cosas, pero en particular por el modelo de satélite que se está usando, que puede ser geosíncrono o de altitud baja, que es básicamente la dualidad en los GPS. Probablemente saben que hay dos tipos de GPS, ocupan los modelos distintos. Ok. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda hasta acá de lo que son los componentes del Edge? ¿No? Bien. Maravilloso. Entonces ahora veamos el otro lado, el core. Lo que no podemos cambiar. El Edge es todo lo que podemos cambiar, el core es todo lo que no podemos cambiar. Básicamente los tres puntos importantes, como está acá, packet switching, circuit switching, que son las dos formas, los dos métodos en que efectivamente propagamos información. Y el tercero, infraestructura de red, cómo armamos nuestras redes. Entonces, el núcleo. El núcleo lo entenderemos como todos los routers que están interconectados después de nuestra primera conexión. Nosotros tenemos control hasta el primer salto: el router de casa, la antena celular, etc. Ese es el primer salto. Hasta ahí siempre sabemos, ahí está el gateway, en fin, todo lo que estamos acostumbrados a cambiar o a lidiar con nuestro proveedor de internet. De ahí hacia atrás es responsabilidad del proveedor o los proveedores de internet, y eso se entenderá como el core. Por definición, todo este mundo, todo este core utiliza el packet switching. Básicamente ese es un método, como dice acá, donde nosotros, los hosts, dividimos toda la mensajería en pequeños paquetes, y esos paquetes se van encapsulando sucesivamente hasta que viajan efectivamente a través de la red. Este viaje, ¿cierto?, se va dando de router en router, y estos van forwardeando efectivamente la paquetería de acuerdo a ciertos caminos que ellos ya precalcularon o que están calculando de manera dinámica todo el tiempo entre origen y destino. Y idealmente cada paquete que pase por un router siempre será transmitido ocupando la máxima capacidad del enlace. Esa es la premisa detrás del core. Siempre buscamos un algoritmo que optimiza al máximo el uso del enlace. Obviamente no siempre se puede, pero esa es la idea. ¿Cómo funciona el packet switching? Que es el método más usado bajo la premisa de un algoritmo llamado store and forward. ¿Qué es lo que hace este algoritmo?
nosotros como host, como sale en el diagrama, generamos mucha paquetería, inevitablemente. Entonces, nuestros routers que vienen en el camino tendrán un buffer, ¿cierto?, de entrada, y en ese buffer almacenarán una cierta cantidad de paquetes, y cuando ese buffer se llena, bueno, comienzan a entregar y así sucesivamente. ¿Por qué se hace de esta forma? De esta forma tratamos de garantizar que efectivamente el mensaje llegue íntegro de un lugar a otro. Si por alguna razón el router detecta que uno de los mensajes, una parte del mensaje se perdió, por ejemplo, o está corrupta, el router efectivamente tiene la potestad de pedir de nuevo una porción del mensaje. Como sale acá, existe un cierto tiempo de tránsito entre origen y destino. Está dado básicamente por lo que cuesta transmitir cierto tamaño de mensaje a un cierto ancho de banda. ¿Y qué más? Bueno, existirá por supuesto un atraso entre ambos puntos, que es básicamente el costo de ir y volver entre los dos puntos. Por eso, en este escenario en particular, donde tenemos dos computadores y un router al medio, tenemos un enlace entre el origen y el router, un enlace entre el destino y el router. Por lo tanto, el atraso va a ser 2 veces el tamaño dividido por la capacidad del enlace. Hay algunos números para más o menos ejercitar el cálculo del atraso. Por supuesto, esto tiene un costo. Como les decía, existe un buffer y ese buffer debe ser procesado. Y procesar involucra tiempo que es valioso y que desgraciadamente generará atrasos y posteriormente pérdidas. Como está acá, los dos grandes temas en packet switching son precisamente el encuadramiento y la pérdida. Y estos van a ocurrir siempre que la tasa de arribo de paquetería hacia el router, ¿cierto?, exceda por un amplio margen a la tasa de transmisión del mismo router en un periodo de tiempo. Idealmente, bueno, no lo vamos a ver, no es parte del capítulo de refrescarles cómo funcionan las redes, pero efectivamente los routers, dependiendo de las condiciones de la red, se adaptan y el tamaño del buffer es mutable. Entonces ellos van tratando de manejar el buffer de manera optimista, y efectivamente van almacenando paquetes y van adaptándose a las distintas cargas que hay en la red. Desgraciadamente ese algoritmo no funciona al 100% de las veces, y en esos casos se empieza a producir encolamiento y después ya tenemos pérdida. Y la pérdida significa que sencillamente el buffer no acepta más paquetería y no empieza a dropear, no empieza a eliminar, hasta que tiene espacio y otra vez vuelve a recibir. Además del algoritmo de packet switching, que es lo que hace que Internet funcione en el 99,9% de los casos, los routers tienen dos funciones que son importantes y que sin ellas no podrían funcionar. La primera efectivamente es la de routing o de enrutamiento, que es la que permite calcular el camino entre el origen y el destino. Esa es la idea. Eso es una tarea básica que todo router debe poder hacer. Y para eso existe una serie de algoritmos que van dependiendo básicamente del conocimiento que tiene el router sobre la red en la que está conectada. Habrán routers que están en redes que son estáticas y por lo tanto pueden aplicar algoritmos estáticos, o routers como probablemente los que hay a nivel regional, donde los enlaces van subiendo y bajando porque los proveedores van haciendo más tensiones, etcétera, o están más saturados por alguna razón, entonces van dinámicamente adaptando los algoritmos y reconstruyendo las rutas. Toda ruta va a estar guardada en una tabla de forwarding, y forwarding es el nombre precisamente de la segunda función, y que es la que permite, una vez que yo recibo un paquete, busco en la tabla, este tipo viene de la IP1 y va hacia la IP2, entonces mi salida más eficiente hacia la IP2 es la salida 5. Entonces lo tomo y lo envío a la salida 5. La tabla de forwarding también obedece al algoritmo de enrutamiento que se escoge en el router, pero en general tiene una estructura similar a esa, que es el paquete IP que yo recibo, en el encabezado tiene origen y destino, entonces yo lo leo, y dependiendo de eso puedo procesar. Bueno, el router es todopoderoso a nivel de routing y forwarding, por lo tanto él puede tomar decisiones, puede alterar la paquetería, puede priorizar la paquetería, en fin, tiene un montón de funciones adicionales que todas se ejecutan acá de forma de proveer la mejor calidad de servicio para todos los que están conectados al router. Como habíamos dicho, Internet es básicamente una red de redes.
Como es una red de redes, es una red de ISPs, de proveedores de internet, que para nosotros básicamente es reducida. Nosotros tenemos acá en Chile, por ejemplo, Claro, Entel, Movistar y otras más. Bueno, hoy en día también servicios de celular como WOM ofrece internet de casa. Las empresas tienen acceso a otro nivel de ISP, mucho más caro obviamente, que da otro nivel de prestaciones, y así sucesivamente. Pero estos ISPs se conectan a otros y así en una gran cadena hasta que efectivamente toda la internet está conectada entre sí. Como dice acá, bueno, nosotros nos conectamos a un ISP de acceso, a un Access ISP. A estos Access ISP están o deberían estar, deben, es la traducción literal, deben estar interconectados. Ese es el ideal. Desgraciadamente eso no necesariamente pasa, pero debiese. De esa forma, efectivamente, siempre podemos alcanzar dos máquinas. Da lo mismo a donde quiero ir, siempre llego. Esa es la premisa de internet. Desgraciadamente eso no siempre pasa, pero pasa la mayoría de las veces. Y el resultado de esta gran mezcla es efectivamente una red compuesta por muchas redes pequeñas que es increíblemente compleja. Desgraciadamente este resultado, esta evolución, no se vio desde la perspectiva del rendimiento. Cuando se creó Internet, recordemos que era un pequeño experimento y ese experimento tenía un fin, pero la popularidad de Internet obligó a cambiar el espíritu inicial de Internet desde este pequeño experimento para compartir información de la academia hacia algo que está motivado 100% por la economía del mundo y también por las políticas que distintos países aplican a los distintos proveedores de ISP. Del que más nosotros sabemos porque estamos más cerca de Estados Unidos, como Estados Unidos efectivamente todavía está discutiendo, por ejemplo, la neutralidad de la red. Los mismos proveedores de Internet dentro de Estados Unidos tienen problemas para ponerse de acuerdo, donde Comcast, que es el proveedor más grande, efectivamente apoya la neutralidad de la red. Los proveedores menores, por culpa de Netflix y otros servicios similares, prefieren todavía priorizar la paquetería y ahí existe toda una discusión gigantesca. En Chile la red es neutral, por lo tanto, bueno, teóricamente neutral porque no todos ejercen eso, pero digamos que debiese ser neutral. Por lo menos el espíritu de la ley es que sea neutral. Ok, veamos entonces una forma paso a paso, ¿cierto?, de describir cómo funciona. Actualmente, literalmente millones de dispositivos se conectan a Internet al mismo tiempo. Y hay que encontrar la mejor forma de conectarlos a todos. Aquí hay que empezar a tirar ideas, ¿cierto? La primera idea que se sugiere tal vez sería conectarlos todos con todos. ¿Por qué no? Se puede, digamos. Siempre se puede. Ahora, obviamente eso es una pésima idea. No es escalable en ningún caso. Mientras más dispositivos yo tengo, esta cosa va explotando en algo así como n². Entonces, como ya es demasiado inmanejable, sencillamente es una pésima idea. Tratemos de pensar o de seguir el ejemplo, vemos qué otra idea se nos propone. ¿Qué podríamos hacer? En vez de conectarlos a todos con todos, podríamos organizar los ISPs, ¿cierto?, en un solo gran ISP. Digamos que existe un gran proveedor a nivel mundial que controla todo Internet y nos ofrece servicio a todos. No suena tan mala idea. De hecho, podría hasta ser factible. Pero hay un problema, ¿cierto? El problema es que eso generaría un monopolio y le daría todo el poder a esa persona o a ese ente para controlar Internet. Y eso va en contra de todas las premisas que estamos tratando de defender, ¿cierto? De la neutralidad de la red, de que todo el mundo tenga acceso efectivamente a Internet. Hay una estadística que dice que alrededor del 44% de la población mundial tiene acceso a Internet. Es súper bajo. Entonces la idea es efectivamente apoyar ideas que agranden el acceso a Internet. Entonces sí, esto es una posibilidad, pero no tiene necesariamente el mejor futuro. Bueno, si tuviéramos en vez de uno solo, muchos, no muchos, pocos, pero suficientes para que se peleen en el mercado entre ellos, podría ser una mejor solución. ¿Por qué no? Generaría competencia. Esa es la idea. Pero también genera colusión. Tener las dos cosas a la vez. Tampoco es la mejor solución. Es un poco mejor que la anterior, puesto que el poder se divide en N, pero esos N se podrían poner de acuerdo y generar el mismo problema. Aparte de mantener el poder entre ellos, podrían pelear entre ellos.
¿Y qué pasa si el proveedor A pelea con el B? Bueno, sencillamente no se hablan más, se corta la comunicación y toda la gente que vive en el mundo del A queda aislado del mundo del B. Entonces, otra vez se rompe la premisa, Internet no sería alcanzable de lado a lado. Pésima idea. Bueno, en algún momento esto efectivamente fue así. Hace unos 20 años, o más probablemente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, lo mismo que hace Entel con Claro o en Movistar. Sencillamente tiraron cables entre ellos. Mientras estemos en la buena, el cable está parado. A la hora que nos enojamos, cortamos el cable y se acabó el problema. Y no se ven entre ustedes. Eso efectivamente sigue pasando en la vida real. Dígame. ¿Tiene eso algo en relación, por ejemplo, con que hace la bloque de Google, ese tipo de páginas? Eso tiene más relación con que efectivamente cada país tiene un organismo que tiene la potestad de controlar la red. O sea, y ellos pueden bloquear una IP completa a un país. Ahora China es un caso particular, por ejemplo. Ellos tienen control sobre todo. Ellos tienen un solo ISP que es nacional y efectivamente lo controla todo. Chile no es muy distinto. Recordemos que todo lo que llega a Chile llega de Rentel, por defecto. Solo que como tenemos neutralidad y como hay una legislación que no es mala, no es la mejor, pero no es mala, garantiza que efectivamente todos tengamos acceso a todo. El cable también con el que nosotros recibimos internet, con el que salimos al mundo, entra por Valparaíso y viene por la carretera 68 y llega en nuestra humilde universidad. Ahí llega el cable. Por eso es tan eficiente la conexión entre Valpo y Santiago. ¿Cuál sería la mejor, o sea, cuál sería mejor legislación que la que tenemos nosotros? Difícil. Eso es una pregunta abierta. Depende de los intereses del país. Como te decía unas cuantas slides antes, Internet crece por la demanda económica, básicamente, esa es la prioridad 1, y después por los intereses de seguridad nacional, que es la prioridad 2. Como en Chile a nadie le importa la seguridad de la información, es algo que está recién entrando, no es importante, es solo el motivo económico. Y ustedes también se ve, por ejemplo, en estos mismos proveedores de internet que sobrevenden los anchos de banda y por eso nunca existe una ley que garantiza, creo que el 10% del ancho de banda que uno contrata. Bueno, ahora se está tratando de cambiar para que se garantice que el mínimo sea lo que tú contrataste, que efectivamente se obligue. En fin, hay un vacío legal muy grande y en todos los países el vacío existe, eso es inevitable. Incluso en Europa. Europa está más avanzada, por ejemplo, Europa está más avanzada en lo que es la seguridad de los datos, pero en lo que es la calidad de servicio no va mucho más avanzado que Estados Unidos. Y Estados Unidos no va mucho más lejos que nosotros, más o menos la misma. Bueno, esta conexión entre pares es el peering link, básicamente el enlace entre pares, que es una solución real que existe hoy en día. Ahora obviamente no es lo mejor. Por supuesto, idealmente podríamos conectarlos a todos con todos y para eso nació la idea del Internet Exchange Point, que son efectivamente lugares físicos donde las redes de muchos ISPs llegan y se conectan entre ellos. Desgraciadamente en Chile no hay ninguno, pero hay otros países donde efectivamente existen edificios gigantescos que son torres y torres y torres y torres acumuladas una tras otra, donde llegan distintas ISPs de todos lados. En Estados Unidos hay muchos. Que efectivamente ofrecen ese servicio y permiten que lleguemos de un lugar a otro. Por supuesto, el control no puede estar en pocos, básicamente porque el tamaño de Internet es muy grande. Esa idea que funcionaba al principio se vuelve inmanejable en los 90, hay mucha demanda de Internet, entonces se empiezan a crear pequeñas redes a nivel regional. De esa forma el Internet se vuelve más masivo. Y en los 2000 aparecen estos entes gigantescos como Akamai. ¿Conocen Akamai? Como el ejemplo por definición. Akamai es básicamente un Internet paralelo a Internet. Es una empresa que tiene una copia de Internet, pero la copia está a nivel de nosotros, está a nivel de host. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con Facebook se ve clarito, porque Facebook paga a Akamai para el servicio. Lo que ocurre es que cuando tú te conectas a Facebook, efectivamente tú no te conectas a Facebook. Lo que hace Facebook es pagarle a Akamai para que tenga una copia. Akamai llega a un acuerdo, por ejemplo con Movistar, tu proveedor de Internet, y Movistar filtra la solicitud de Facebook. Entonces cuando detecta que tú hiciste un request a www.facebook.com, en vez de dirigirlo por el enlace internacional directo, por el de Estados Unidos, lo dirige por el nacional hacia la copia de Akamai que está en la torre entera. Y la copia de Akamai es la que te responde. Y efectivamente lo que tú ves es una copia de Facebook, no de la data, sino que de la capa de presentación completa,
y por eso responde tan rápido Facebook. Lo mismo pasa con YouTube. No sé si se han dado cuenta que YouTube es increíblemente rápido, es ridículamente rápido. Sí, también, para los comerciales, para la mayoría de los videos populares, puesto que los videos populares en el caso de América Latina están cacheados en Argentina y nosotros tenemos un cable que es directo. Entonces nosotros no vamos a Estados Unidos a buscar los videos, vamos directamente a Argentina y le decimos a Argentina dame el video, porque ahí ellos pagaron y tienen un edificio gigante donde está cachado lo más importante de YouTube. Por eso el Gangnam Style carga tan rápido y probablemente un video que fue subido hace un par de horas se van a demorar una eternidad en que cargue, porque no está en caché. Bueno, que hay un montón de problemas gracias a eso, un montón de con problemas éticos que están en discusión. Pero en fin, esa es conversación para otro día. Entonces, al final, ¿cómo quedó esto organizado? Esta es la forma actual que tiene Internet. Internet lo que tiene básicamente es nosotros, que pagamos por nuestras ISP de acceso, Movistar, Entel, Claro, WOM, etc. Ellos le pagan a un número limitado de de ISPs más grandes, que en el caso, se me olvidó el nombre de la que nos corresponde a nosotros. Lo del otro día lo dije en clase, me olvidó. Bueno, existe uno, que es el que ocupa Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Nosotros todos, como países, le pagamos al mismo. Y ese personaje le paga a otro de nivel mayor, que debería estar aquí, por ejemplo, AT&T. AT&T efectivamente es un proveedor muy grande en Estados Unidos, y no solo muy grande en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. ¿Es Orange acá? ¿Perdón? ¿Orange? Puede ser, no me acuerdo. No recuerdo el nombre, te mentiría si digo que sí, pero no me acuerdo. Y entre medio de todo esto, en algunos países, como Panamá por ejemplo, existen los IXP, que son los Internet Exchange Providers, que nos permiten a veces ahorrar camino, a veces saltarnos el pique a Estados Unidos para llegar a Brasil, que es una buena idea, porque no sé por qué razón Argentina no tiene cable con Brasil, entonces tenemos que ir para el norte, cosas que pasan. En fin, para eso están los IXP. Esta es más o menos la arquitectura de Internet hoy. Y en paralelo, como pueden ver, a los grandes ISPs está Google, está Akamai, está Microsoft, que están construyendo su Internet como una gran copia del Internet que nosotros creamos día a día con nuestras páginas web y con el consumo que hacemos de él. ¿Se entiende más o menos cómo trabaja Internet hoy? Maravilloso. Bueno, aquí un ejemplo de una ISP de Tier 1, de las más grandes, solo ubicado en Estados Unidos. Básicamente Sprint, del nivel de AT&T, proveedores del mayor nivel de Internet. En el caso de Estados Unidos controlan todo el tráfico entre las grandes ciudades y todas las salidas de ellas dependan. Desgraciadamente el mapa no está completo. ¿Dónde caemos nosotros? La pregunta del millón. Ahí abajo. Por allá por Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, Santa Bárbara, por allá hay un par de cables, uno es nuestro, porque tenemos cable directo en Estados Unidos. Bien. No como otros países que pasan por nosotros para llegar a Estados Unidos. Así que no es malo. Este año se está estudiando la posibilidad de tener un cable directo hacia Asia, que va a pasar por Australia, lo que también es bueno. Nos simplifica la vuelta de ir a Europa o llegar a Asia. Esta vez vamos a ir directo. Esperemos que en un par de años el cable se construya. No tenemos cable a Europa, puesto que es infactible, así que para llegar a Europa pasamos por Estados Unidos por definición. Argentina y Brasil tampoco tienen cable a Europa, lo que es una pena, así que no nos ahorra el camino. Bueno, aquí un poco más de la explicación, básicamente cómo funciona. Existe un gran backbone, no quería entrar en estos detalles, pero bueno, el backbone es básicamente ese gran cable que nos une a todos con todos. Y entre ellos ahí se arreglan, entre los grandes proveedores ellos mantienen el backbone, que es como el esqueleto que sustenta Internet. Estos grandes cables que van por debajo del mar o que van escondidos de los seres humanos normales. En fin, eso es más o menos el tema. Temas importantes vienen ahora. Para medir básicamente red ocupamos tres términos: atraso, pérdida y desempeño. Esos son delay, loss y throughput. Y los vamos a ver a continuación. Básicamente, ¿cuándo ocurre atraso y cuándo ocurre pérdida? Esa es la gran pregunta. Ya lo habíamos visto un poco. Atraso y pérdida ocurren cuando se genera encolamiento en los buffers de los routers. Desgraciadamente los routers, interesante es a todo esto, que el procesamiento de la paquetería es hecho en hardware, a nivel de hardware. Así que es completamente rápido. Y aún así se producen atrasos. Y es inevitable porque la demanda de Internet es muy grande. Por eso tenemos que hacer algo para manejar los atrasos.
Bueno, como dice aquí, se producen por lo mismo, porque hay un exceso de entrada comparado con la salida. Y idealmente todo paquete que entra a la cola, bueno, va a tener que esperar su turno. Esa espera ya es un atraso. Y el transmitir tiene un costo, no es gratis, hay que procesar el paquete. Eso también tiene otro costo. Por lo tanto, hay dos atrasos al tiro, que corresponden solo al router en sí. Por supuesto, si hay espacio disponible en el buffer, recibiremos paquetería. Si el buffer está lleno, sencillamente dropeamos y empezamos a alertar que hay pérdidas. Las 4 fuentes de atraso. Por defecto tenemos 4. Una, y la primera es la de procesamiento. Cuando me llega el paquete al router, yo tengo que ser capaz primero de verificar que está bueno. Eso efectivamente ocurre en la boca del router. La boca del router tiene un pequeño procesador asociado que hace un chequeo de redundancia muy rápido, pero que igual es una cantidad de ciclos, por lo tanto consume un poquito de tiempo. Luego de eso, espera a ser atendido. Desgraciadamente tiene que esperar. Una vez que es atendido, consulta la hora de forwarding, determina la salida y ahí espera a ser movido por el algoritmo de forwarding. Entonces tenemos un procesamiento que es el de leer el datagrama IP, chequear que está bien, etc. Dejarlo encolado para que sea atendido. Después el tiempo que espero encolado, efectivamente el atraso de encolamiento, que depende más o menos del nivel de congestión que tenga el router. Una vez que ya se solucionó el problema y fue atendido y salió, en la puerta de salida también hay un atraso, puesto que así como entran paquetes, salen paquetes, también tengo que procesar los que van saliendo, y esos que van saliendo tendrán que esperar. Hay un atraso de transmisión, que es efectivamente sacarlo de la memoria al cable. Y el último atraso, que es el más importante, el más representativo, es el atraso por propagación, que es básicamente dado por la distancia que viaja. Eso es inevitable y invariante. Lo bueno es que más o menos el cable viaja a la velocidad de la luz, comillas, por lo tanto debiese ser relativamente rápido viajar de un lugar a otro. No olvidar, importante, que ambos atrasos efectivamente son muy distintos, pero tienen un nombre que es engañador. Uno es atraso de transmisión y otro es atraso de propagación. No son lo mismo, pero no se puede confundir porque los nombres son un poquito similares, pero no son lo mismo. ¿Cómo podemos llevar esto a una analogía en el mundo real? Básicamente podríamos compararlo con la tensión que sufren los autos al llegar a una barrera de peaje. Idealmente, yo podría tener un peaje que sea como por tag. Son peajes automáticos donde yo paso nomás y no tengo que ser atendido. Pero en la práctica la mayoría de los peajes no tienen eso. O sea, hay una persona donde yo me tengo que detener, pasarle el dinero, me da el vuelto y me levanta la bandera y yo puedo pasar. Entonces esa analogía funciona perfecto con los routers. Si suponemos, por ejemplo, en este caso, que los autos viajan de un lugar a otro, de un peaje a otro peaje, a 100 km por hora, y a cada peaje le toma más o menos 12 segundos atender a un solo auto, podemos decir que un auto efectivamente corresponde a un bit, y la caravana de autos, en este caso son 10, venden a ser un paquete que va viajando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El tiempo que nos cuesta, ¿cierto?, sacar a la caravana entera de un peaje hacia el otro, es básicamente 120 segundos. Porque son 10 autos, cada auto consume 12 segundos, entonces hay un tiempo de procesar la caravana completa, que son 120 segundos. Y además hay un tiempo de viaje, ¿cierto?, entre un peaje y otro, que está dado por la distancia, 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora, entonces 1 hora. Ahí están los dos atrasos. El primero de transmisión, el segundo de propagación. Nótese que debiese estar acá. La respuesta. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Si los autos fuesen más rápido, si llegasen más rápido, y asumamos que las banderas, ¿cierto?, del peaje son mucho más lentas ahora, toman 1 minuto. Entonces, bueno, ¿qué pasaría del segundo auto en adelante? Básicamente les tomaría más tiempo. Tendrían que ser encolados, ¿cierto?, porque viajan muy rápido, pero no son atendidos a una tasa que sea proporcional a la llegada. Por lo tanto, se empieza a producir cola. No está acá lo que les quería decir. No.
Importante es que, si se fijan, se considera el paquete como enviado cuando la caravana completa pasó el peaje. Eso es parte del Store and Forward. Nosotros consideramos que un paquete efectivamente viaja entre un router y otro cuando el completo, el paquete íntegro se movió de un router a otro. Podemos hablar más acerca del atraso por encolamiento. Básicamente el atraso por encolamiento está dado por una relación entre la intensidad del tráfico, ¿cierto? Y el promedio de atraso que se va produciendo. Tiene una curva más o menos así, ¿cierto? Que tiene una asíntota. Y la idea, idealmente, es que la relación entre el tamaño del paquete por el tiempo de arribo dividido por el ancho de banda del enlace sea más o menos cercana a cero. Quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale. Esa es la idea. Si eso ocurre, estamos bien. El retraso por encolamiento va a ser muy pequeño. Obviamente siempre va a haber una tasa de que entra más que lo que sale. Por lo tanto, siempre eso es mayor que cero. Pero la idea es que sea no mucho mayor que cero. Si eso se empieza a parecer a 1, entendemos que hay un atraso y ese atraso es importante. Cuando es más que 1, sencillamente se produce lo que es una pérdida. Ya no podemos trabajar y comenzamos a eliminar paquetería. Y el ejemplo de la práctica, bueno, el ideal, ¿cierto?, es que la carretera esté vacía, cosa que el que va por ahí pueda transitar libremente. Y la realidad que vivimos todos los días es que la carretera va llena y no se mueve nadie. Ahí nos demoramos 1 hora y media en llegar de un punto a otro. Más o menos la explicación de internet, pero un ejemplo en la vida real. ¿Cómo podemos medir esto en la vida real? Pregunta de Mira. Desgraciadamente es súper difícil medir pérdida, pero sí podemos medir atraso. ¿Por qué es difícil medir pérdida? Porque la red está construida intencionalmente para no informar las pérdidas. Existen tipos de redes, por ejemplo las redes en cajeros automáticos, que funcionan con otros protocolos, con otra arquitectura, con otro sistema de switching, donde esos efectivamente tienen un nivel de mensajería donde informan pérdidas. Como Internet es tan heterogéneo, nunca se pudieron poner de acuerdo, todavía están tratando, nunca se han podido poner de acuerdo en cómo informar efectivamente las pérdidas. Por lo tanto, no se informan. Pero sí podemos detectar atrasos. ¿Cómo detectamos atrasos? Sencillamente ocupando un comando como el traceroute. ¿Qué es lo que hace este comando? En promedio, va a mandar 3 paquetes que son de un tipo particular, que para efectos de el curso no los vamos a ver en detalle, pero diremos que envía 3 paquetes que van a tratar de ir alcanzando cada router que hay en el camino entre origen y destino. Esos 3 idealmente van a volver. Decimos idealmente porque usan UDP, así que eventualmente llegarán. Y si vuelven, nosotros tenemos la información de cuánto cuesta ir entre un punto y otro, entre origen y un router que hay en el camino. Eventualmente alcanzaremos a todos, alcanzaremos nuestro destino y además tendremos el estado de cuánto me cuesta llegar al destino porque obtuve todas las respuestas posibles. Interesante es que el traceroute, creo que está el ejemplo acá. Bueno, ahí va como va probando una por una. Claro, acá hay un ejemplo estándar, lo podríamos hacer, pero no sé si tenemos tiempo para hacerlo. Efectivamente, en este camino que hay entre ese gateway, que es el primer salto al que llegó el host, que tardó 1 milisegundo, hasta el destino, que es fantasía.lo-que-sea.fr, no todos los puntos que hay ahí son parte del camino final. ¿Por qué razón? Si se fijan, este proceso va iterando, ¿cierto? Una vez que alcanzo un router, obtengo la respuesta y el mensaje que sigue es: ok, a ese que alcanzaste, dile que envíe 3 más. Entonces ese, a todos los que él conoce, le va a enviar 3. Y así va a ir, hasta que alguien va a responder: hey, soy yo, a mí me están buscando. Entonces lo que vamos a ir obteniendo en el camino efectivamente son todas las respuestas posibles de los que fueron respondiendo: sí, yo estoy por ahí, tal vez vas a pasar por mí, tal vez sí, tal vez no. Y obtengo la estadística más o menos de la red y del comportamiento de la red aproximado para una paquetería real entre efectivamente mi host y el punto final. Efectivamente puede pasar, por ejemplo, en detalle es difícil saberlo, por eso no hay mucho más. Lo que tenemos es básicamente un nombre, un IP y cuánto tiempo tardó entre ir y volver. Pero por ejemplo ahí el salto 17 y el salto 18,
En algún router se envió mensajería. Ese router sabía que había más. Entonces envió. Pero nunca obtuvo respuesta. Entonces al no obtener respuesta, la sonda 17 y la sonda 18 se declararon como perdidas. Y al estar perdidas, bueno, el host efectivamente recibió, después de que hubo un timeout, ¿cierto? Se envió un mensaje de vuelta al host y se le dijo, mira, esta sonda falló. Lo siento. Y después llegó la 18 y le dije, no, falló otra vez. Bueno, no importa. La 19 respondió, que fue lo importante. Pueden jugar más con Traceroute en esa página, www.traceroute.org. Eso sería como básicamente el ping, ¿no? De hecho, son muchos pings. Esa es la idea. O sea, este es como el detalle de todos los pings. Para llegar de un punto a otro. Al ping que vemos nosotros. Exactamente. Lo que pasa es que cuando haces ping directo, no se te muestra todo el camino. En Traceroute te muestra todo el camino para que ese ping efectivamente ocurra. Ahora, en servicios que son seguros, es raro que el ping te responda. Normalmente los servicios están ocultos no es que estén ocultos, tienen bloqueado la respuesta del ICMP. Ok, eso fue atraso. ¿Y cómo podemos detectarlo? Usando Traceroute. Pero también tenemos pérdidas, ¿cierto? Bueno, ya hemos dicho esto hartas veces, que la pérdida se ocurre cuando el buffer se llena, puesto que su capacidad es limitada por definición. Bueno es que se vaya adaptando a lo largo del tiempo. Hay algoritmos que van cambiando el tamaño del buffer, pero desgraciadamente ese algoritmo no responde a la velocidad a la que la red se comporta. Por lo tanto, siempre hay pérdida. Todo paquete que se pierde puede, esta es la palabra importante, puede ser retransmitido desde el nodo previo o desde el origen, siempre y cuando, por supuesto, el origen esté alertado de que hay una pérdida o el nodo previo haya sido alertado de que hay una pérdida. Pero por supuesto también pueden no serlo. En la práctica, como desarrolladores, ustedes tienen siempre dos opciones. Puesto que Internet se mueve básicamente en dos formatos. Tienen UDP y TCP. UDP es la versión económica, ¿cierto? En UDP es el mejor esfuerzo. Ojalá todo llegue, y si no llega, bueno, lo sentimos. El TCP, por otro lado, está cargadísimo de algoritmos para asegurarse a machete de que efectivamente las cosas llegan. Y ahí sí se producen retransmisiones y hay un montón de control y redundancia, en fin. No lo vamos a ver ahora, pero hay un montón de algoritmos que efectivamente garantizan que de A a B la comunicación llega en orden, íntegra, sin ningún problema. Ok, creo que eso es suficiente para esta slide. Y la última palabra que no habíamos usado hasta ahora, pero que aquí está, es desempeño. Y el desempeño básicamente asociado siempre al ancho de banda, ¿cierto? A la performance que tiene nuestro enlace o el conjunto de enlaces que habrán entre un punto y otro. Y como dice acá, es básicamente una tasa, ¿cierto? En bits partido por unidad de tiempo, a la cual los bits son transmitidos entre origen y destino, entre emisor y receptor. Existen dos formas de medirlo, por supuesto. Puede ser instantánea o puede ser promedio. Cuando bajamos un archivo, ¿cierto? A través del browser, lo que vamos viendo es la promedio, porque el sistema operativo a nivel de kernel va manejando la estadística y nos va mostrando efectivamente, ok, tu tasa de descenso es, qué sé yo, 200 kilos por segundo, porque va haciendo la matemática que corresponde. Y en el ejemplo acá tenemos un modelo, ¿cierto? Donde hay un servidor que tiene archivos, y esos archivos deben ser descargados por un cliente, y este cliente pasa a través de un router y efectivamente entre servidor y destino hay un cambio de medio probablemente, puesto que las capacidades de los enlaces son distintas. Eso lógicamente afecta el desempeño. Podemos continuar viendo que, claro, el servidor envía bits, envía los archivos como un fluido, haciendo analogía, ¿cierto?, al agua que viaja por una manguera. Adentro de este tubo, de esta manguera, el tubo, por supuesto, tiene una capacidad limitada. No puedo enviar más agua que la que cae por la manguera. Esa es la capacidad del enlace, ¿cierto?, su ancho de banda. Y en este caso, bueno, al llegar al router, efectivamente este tubo crece, puede llevar más carga, pero esa carga básicamente se pierde porque el primer tubo no puede hacer más. Bueno, ¿qué es lo que pasa si el primer tubo tiene menor capacidad que el segundo? ¿Qué es lo que tenemos? Hay una ¿cómo se dice? Hay un desperdicio de ancho de banda en el segundo tubo. Básicamente el segundo enlace tiene espacio que está disponible y que en este caso nadie lo está usando. ¿Qué es lo que pasa en el segundo caso? Bueno, hay un cuello de botella. Ciertamente mi enlace es malo comparado con el enlace que tiene el servidor,
Por lo tanto, el servidor tendrá que hacer algo para adaptar la emisión de su flujo o de su fluido, haciendo la analogía con el tubo, ¿cierto? Para que corresponda a mi capacidad de enlace. Si no, se va a producir pérdida. Bueno, ¿cómo medimos el desempeño sobre Internet? Básicamente, un segundo para ver la hora. Ok. Básicamente, lo mediremos conexión por conexión, punto por punto. Dado que Internet es una gran nube que es desconocida para nosotros asumiremos que ese enlace tiene una capacidad grande, no sabemos cuánto, grande, pero normalmente es mayor que la capacidad del enlace que tenemos nosotros. Que de hecho en la práctica es cierto. Si se fijan, ustedes pagan por todos pagamos por un enlace que tiene un límite ideal, no sé, por ejemplo 10 megas por segundo, lo que fuera. Nunca llegamos a eso, pero bueno, aspiramos. Pero Internet efectivamente se mueve más rápido. Efectivamente la capacidad de Internet es ilimitada, entre comillas. Por lo tanto, siempre que modelamos el problema, decimos que Internet es un gran tubo donde todo cabe. No hay ningún problema. El problema somos nosotros. Nosotros somos incapaces de pagar por el enlace a Internet. Por lo tanto, en la práctica nosotros somos el cuello de botella, y cuando no somos nosotros, resulta que es el servidor el que es el cuello de botella. Así que el problema siempre está ahí y no está en Internet. Idealmente, ¿cierto? Como en este caso que se describe, estas 10 conexiones, bueno, ahí no hay 10, pero si hubiesen 10 conexiones compartirían de manera igual el backbone. Ese es el ideal. Ese ideal se alcanza a través de TCP. TCP efectivamente implementa algoritmos para ejercer justicia y que nadie se quede con más porción que la que le corresponde. UDP no se encarga de eso. UDP no le importa tener justicia, sencillamente el que llegó primero gana el uso del cable. Ok, esos son los conceptos como importantes para efecto de la red. Veamos un poco ahora de las capas, los servicios que estas proveen, etc. Habíamos dicho entonces que las redes son complejas, ¿cierto? Están compuestas por muchas cosas y es heterogéneo, por definición. Tenemos hosts en systems, ¿cierto? Nuestros celulares, computadores, etc. Routers a nivel de casa, a nivel de ISP, a nivel de ISP para el ISP, etc. etc. Enlaces de tipos muy distintos, aplicaciones que tienen demandas distintas. No es lo mismo abrir una página web que tener un streaming de audio, que jugar sobre internet, que bajar una película en 3D. Todas son distintas. Tendremos protocolos que norman todo eso y todos los protocolos son distintos. Y por supuesto al final del día, bueno, todos los computadores son distintos, todos los routers son distintos. Hay problemas de hardware y problemas de software. Entonces, la pregunta del millón que se hace acá es: ¿hay alguna esperanza de organizar todo esto? La verdad es poco probable, pero por lo menos sí hay discusiones. Todos los años la gente trata de discutir y trata de buscar la mejor manera para arreglarlo. Todos estos tipos en algún momento se pusieron de acuerdo y trataron de dividir el problema en capas. Básicamente la típica analogía que vimos en el lenguaje de programación, ¿cierto? Que podemos dividir una aplicación en 3 capas, en 4 capas. Aquí en el ejemplo podemos dividir también el viaje en avión entre un punto y otro en capas. Vamos a ver esto rápido porque esto ya todos lo sabemos. Bueno, comprar un pasaje es básicamente una serie de pasos, y esa serie de pasos, como ven acá, están básicamente divididos en capas de manera natural. Existirá una capa que se encarga de la venta de tickets, una capa que se encarga del equipaje, otra que se encarga de las puertas, que salgamos y entremos al avión sin problemas. El avión en sí tiene que ser capaz de despegar y aterrizar, ¿cierto? Hay una capa que se encarga de eso, hay controladores de vuelo. Y una vez que el avión está en aire, alguien tiene que efectivamente decirle ándate por acá. Para eso hay otras personas que se encargan del problema y existe un enrutamiento, ¿cierto?, para los aviones. Así como los aviones se dividen en capas, la red también está dividida en capas. La idea es que a cada capa se le entreguen acciones que le corresponden por su naturaleza. Por supuesto, en este ejemplo, el tipo que está encargado en la puerta no nos vende el ticket, porque no tiene sentido. Su problema son las puertas, es poner al avión en la puerta que corresponde y asegurarme que la gente se suba al avión por esa puerta. No preocuparme de cuándo le vendo el ticket. Lo mismo ocurre en la red, ¿cierto? Entonces entenderemos la red modelada en una serie de capas que tienen sus distintas responsabilidades. La capa superior, que es la capa a la que todos tenemos acceso, por definición es la capa de aplicaciones. En la capa de aplicaciones diseñamos nuestras aplicaciones de red.
ejemplos canónicos, ¿cierto? El FTP, un protocolo FTP, SMTP para el envío de correo, HTTP para las páginas web. Abajo de la capa de aplicaciones viene la otra capa a la que tenemos acceso, y hasta ahí podemos llegar, que es la capa de transporte. Como desarrolladores, nosotros podemos sí o sí definir cuál va a ser el formato en el que vamos a enviar la mensajería. TCP o UDP, dependiendo de las necesidades. Si queremos alto rendimiento sin importar algún tipo de sacrificio, usamos UDP. Si nos interesa que la cosa llegue sí o sí, la integridad es importante, bueno, ocupamos TCP. Bueno, y de ahí hacia abajo es responsabilidad del core, es responsabilidad del kernel del sistema operativo, es responsabilidad de un montón de factores a los que no tenemos control. Tenemos la capa de red, ¿cierto? Que está controlada netamente por el sistema operativo. Básicamente, una vez que yo decido TCP/UDP, mi mensaje, que puede ser un mensaje muy grande como una película, se empieza a dividir en partes, eso se vuelve a dividir en otras partes, que son pasadas a la capa de red. La capa de red conoce cómo llegar del punto A al punto B. Ese es su trabajo. Su trabajo es unir dos puntos, nada más. No le interesa qué es lo que pasa con lo que viene arriba o lo que viene con abajo. Tiene que ser responsable de encontrar un camino entre A y B, punto. Y para eso existe un protocolo que es el IP, el Internet Protocol. Sobre ese protocolo se ponen los algoritmos de enrutamiento. Después, abajo de la red, está la capa de enlace. La capa de enlace es la responsable de transformar todo eso en algo que se puede empujar en un pulso de corriente. Para eso existe un protocolo y ese protocolo se llama Ethernet, el protocolo de facto más usado alrededor del mundo. El segundo más usado, el 802.11, ahí hay uno de más, que es el que rige el Wi-Fi, ¿cierto? Y si se meten a sus routers en casa, probablemente se darán cuenta que si tienen DSL, si usan el teléfono, ocupan un protocolo que es el PPP. De hecho, en particular es el PPP-oe, que es Point to Point. La otra vez se me olvidó, la vamos a ver más adelante. Over Ethernet. Básicamente es una adaptación para que puedan hablar con sus enlaces, con sus tarjetas de red. Y de ahí hacia abajo, bueno, el cable. Golpe eléctrico, súper simple. Capa link es el router, ¿cierto? Es el enlace, claro, es la boca. La boca del router es la del link. Sí, pero como decía, el sistema operativo veía lo del network. Sí, el router lo ve la del link. Y ya la física, ya el cable o el aire, dependiendo de donde estemos moviendo. Por supuesto, esto se trató de normal, lógico. Nosotros nos encantan los estándares, así que tratamos de aplicar un estándar. ¿Se usa el estándar? No, a nadie le importa el estándar. Pero hay un estándar, eso es bueno. Y ese estándar es más o menos igual que el otro. Como pueden ver, es más o menos lo mismo. Pero lo que se hizo fue dividir la capa de aplicación en tres. Se creó una capa de sesión, que está encargada, como dice acá, de mantener sincronía entre origen y destino. También se encarga de guardar checkpoints, o sea, maneja el estado de la conexión. Y es capaz incluso de recuperar data. Tiene habilidades muy importantes. Luego se creó una capa de presentación que permita no presentar como en las aplicaciones de escritorio o web, sino que efectivamente interpretar el significado, le da un contexto a la data. Y por supuesto permite aplicar, por ejemplo, encriptación, compresión o conversiones, por ejemplo, cuando paso de Big Endian a Little Endian, cosa que se hacía antes, hoy en día no mucho, pero antes se hacía bastante seguido. Y sobre eso, ya la aplicación propiamente tal. Nuestro protocolo, ¿cierto?, que implementamos en algún lenguaje de alto nivel. Bueno, este es el ideal. Lógicamente lo que usamos en la práctica es esto. La capa de aplicaciones de aquí, junto con la de transporte, en realidad son la aplicación, presentación, sesión y transporte de acá. Es un gran matchup en donde se reparten las responsabilidades de cada una. ¿Cómo funciona en la práctica? A través de la encapsulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está nuestro modelo en capas. Estamos en la capa superior. Esta tiene una aplicación de red que por alguna razón genera un mensaje y ese mensaje debe viajar de A hasta B. Entonces se genera el mensaje M. Este mensaje baja a la capa siguiente, donde es transformado al lenguaje de la capa de transporte, porque hablan lógicamente distintos idiomas, pero se entienden. Se le agrega un pequeño encabezado, un envoltorio. Ese encabezado tiene la data que corresponde al transporte. Por ejemplo, si es un paquete TCP, tiene un ID de orden, ¿cierto? Un ID de secuencia, tiene un pequeño checksum para saber que llegó bien o no, para poder comprobar si está corrupto o no. Tiene origen y destino, puertos, por ejemplo, a qué puerto va, de qué puerto viene, etc.
Después pasa a la capa de red. En la capa de red se le agrega otro encabezado. Ese encabezado tiene ya la IP, por ejemplo. Si se aplicó algún tipo de nateo, hay flags que indican, hey, este paquete va nateado. Este paquete tiene, por ejemplo, un propósito P2P. Debe ser filtrado por mi ISP para que vaya más lento, puesto que gana prioridad en la red por definición. En fin, se pueden aplicar algoritmos de calidad de servicio, etc. Después pasa la capa de enlace, que es donde efectivamente se divide en pequeñas porciones, de acuerdo al protocolo de Ethernet, y ahí se le vuelve a agregar más información, se sigue decorando más y más, hasta que ya llega a la capa física, donde se transforma en un golpe de corriente y viaja hacia el otro lado. Bueno, aquí vemos algo interesante. La animación pasó por el switch, pero no paró. ¿Por qué razón? Porque el switch no tiene capa de red. Los switch son básicamente el equivalente como al triple o a la zapatilla que usamos en corriente. No tiene ningún tipo de control. Sencillamente el switch lo único que puede hacer es este es un paquete de Ethernet, y ahí sigue, nada más, no puede hacer nada. El router efectivamente puede cambiar el paquete, puede alterar todo, es todopoderoso a nivel de capa de red. Entonces en el router toda la paquetería se detiene, es analizada por la capa de enlace, se le saca el encabezado, ¿cierto? Después se mueve a la capa de red y en la capa de red se analiza, se ve hacia dónde va, y una vez que ya lo sé, puedo justo llegar al final. Puedo continuar con el viaje, ¿cierto? Del mensaje, hasta que al llegar a destino voy removiendo encabezado por encabezado y la aplicación final, ¿cierto? Recibe el mensaje.